Dios. Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Amén. Ese es el título de la prédica en esta noche. Así que repítalo usted ahí en su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Como les decía al inicio, mis queridos hermanos, hoy día estamos cumpliendo 12 años de aniversarios con mi esposa. 12 años que no han sido fáciles, ¿sí? 12 años donde las tormentas y las pruebas han llegado a nuestras vidas, donde los desiertos han llegado a nuestras vidas. Pero asimismo hemos visto la mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén, mis queridos hermanos. No hay nada más importante que la familia. No hay nada más importante que nuestras esposas, nuestros esposos, que nuestros hijos, mis queridos hermanos. El primer ministerio que el Señor nos manda que cuidemos es la familia. Antes que cualquier otro ministerio, nuestro primer ministerio, ¿sí?, que todo hombre debe de cuidar, debe de proteger, debe de guiar en todo momento, es la familia, mi querido hermano. Y en este tiempo vemos cómo la sociedad está tan deteriorada, mi querido hermano. Hemos visto cómo el enemigo, cómo Satanás ha empezado, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Usted puede ver el índice de cómo va en aumento los divorcios, de cómo va en aumento los hogares destruidos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la familia ha sido tocada. Así que en esta noche, mi querido hermano, lo invito a que usted, ¿sí?, a que usted pueda tomar esta palabra, pueda hacer la vida en cada uno de ustedes para que pueda llevar esa familia conforme le agrada al Señor. Amén. En esta noche los invito a que vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15, mis queridos hermanos. Aleluya, bendito Dios. Esos dos versículos van a ser los versículos base de estudio en esta noche. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Pero déjeme decirle, antes de retomar, tenemos que saber el contexto, tenemos de saber qué se estaba tratando, qué estaba aconteciendo antes de estos versículos. Es muy importante que no solamente nos enfoquemos en los versículos, tenemos que leer, sí, lo que aconteció antes y lo que aconteció después. Es muy importante para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado hermanos que dicen, pero hermano Byron, no comprendo esta parte de las Escrituras. Y lo que yo le puedo recomendar es que usted lea no solamente los versículos, sino que lea el capítulo entero, mi querido hermano. Es así que cuando vamos ya al libro de Josué, capítulo 24, ¿sí?, Josué ya está dando su último discurso. Amén, mi querido hermano. En Josué, capítulo 23 y capítulo 24, él da sus dos últimos versículos. ¿Sí? Pero recordemos quién era Josué. Josué fue un hombre, ¿sí?, que tomó la batuta una vez que Moisés ya sacó en libertad al pueblo de Israel, un pueblo que era sumamente difícil, un pueblo que era rebelde, un pueblo que vivía quejándose a pesar de ver de las cosas que Dios había hecho con ellos. Imagínense abrir el mar rojo para que ellos puedan cruzarlo y salvarse de los egipcios que lo perseguían. Los alimentó con el maná en el desierto, les dio las codornices, les dio de beber agua. O sea, se vio cómo el Señor en todo momento proveyó a este pueblo. Amén, mis queridos hermanos. Y Josué les hace un recuerdo. Josué fue, si usted puede leer, gloria a ti, Señor. Aleluya. Josué en los capítulos, en los libros, en los 5 primeros libros, habla acerca de Josué. Dice que Moisés, cuando ya iba a llegar a la tierra, dice que manda a 12 espías. Estos 12 espías tenían que ser escogidos, uno de cada tribu de Israel. Es así que Josué dice que viene de la tribu de Benjamín, hijo de Nun. Él tenía por nombre originalmente Oseas, pero Moisés le cambia el nombre y le pone por nombre Josué, mi querido hermano.
Y ahí va Josué, va a espiar esa tierra, la tierra prometida de parte del Señor. Es ahí que cuando él regresa, él trae buenas noticias. Mientras que los demás 10 espías que fueron, uno de cada tribu, comenzaron a declarar algo negativo, de que verdaderamente era una tierra rica, era una tierra sumamente bendecida, pero que les iba a ser imposible arrebatarlas porque los que vivían en esa tierra eran sumamente poderosos. Pero Josué tenía otra mentalidad. Es por eso que Dios no se equivoca cuando elige a la persona. ¿Y por qué le estoy hablando de Josué? Porque es el actor principal en los versículos que vamos a leer a continuación, mis queridos hermanos. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer el capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ahora Josué se encuentra ya en los dos últimos capítulos de este libro, en el capítulo 23 y capítulo 24. Josué da sus dos últimos versículos. Dice que él ya se encontraba de edad avanzada. Y dice que él reúne a todo el pueblo, reúne a todos los líderes para animarlos, para aconsejarlos, mis queridos hermanos. Y ahí les comienza a hacer un recuerdo de todo lo que Jehová había hecho con ellos. Es por eso que ahí comienza en el capítulo 23. Ustedes lo pueden leer en su casa más adelante. Apúntelo para que más adelante, sí, cuando tenga un tiempito, usted pueda leer desde el capítulo 23 hasta el capítulo 24. Y Josué comienza a decirle acerca de todas las cosas que Jehová había hecho con ellos, de cómo los proveyó, de cómo en todo momento él les dio la victoria, de cómo los sacó de la tierra de Egipto, mis queridos hermanos. Pero asimismo Josué les recomendaba y les decía que tienen que dejar a los ídolos que sus padres habían adorado, de que no tenían que unirse, ¿sí?, con ese pueblo, con esa nación que era idólatra. Todo esto Josué les estaba hablando a este pueblo. Ahí es que cuando él llega ya al capítulo 24, versículo 14, después de hablarle de todo esto, ¿sí?, Josué les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Gloria a Dios. Mire, mi querido hermano, Josué le da 3 recomendaciones al pueblo. Y es que ya vimos que Josué era un hombre valiente, era un hombre conquistador, era un hombre que era obediente al Señor. Es por eso que él habla al pueblo. Él había sido, sí, quien cogió la batuta después de Moisés. Entonces el pueblo tenía ese líder que Dios mismo, que Jehová mismo lo había escogido. Amén, mi querido hermano. Y ahí es cuando él comienza a guiar este pueblo, lo llevó en muchas victorias. Sí, y a cada momento Josué confrontaba a este pueblo, porque este pueblo seguía siendo un pueblo rebelde. Imagínense esa casa, esa familia que tenía Josué. No era una familia fácil, era una familia, sí, como ya le mencionaba anteriormente, era una familia que estaba compuesta de gente rebelde, de gente idólatra, de gente que se quejaba de todo, mis queridos hermanos. Amén. Y miren, y ahí es cuando Josué le hace 3 recomendaciones. Le dice: temed a Jehová. ¿Sí? Lo primero que le dice: temed a Jehová. Después de que en los primeros versículos del capítulo 24 Josué les habla acerca de todo lo que Jehová había dicho. Y él les dice: ahora pues, primero, temed a Jehová. Ahora pues, o sea, él ya hizo una pausa. Dijo: ya les dije todas las cosas que Jehová había hecho con nosotros. Sí, ahora dice: ahora pues, primero, temed a Jehová. No tenemos que confundir el temor con el miedo. Amén.
No tenemos que confundir el temor con el miedo. Mira, acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, mi querido hermano. ¿Por qué Josué le estaba diciendo a este pueblo que tenía que tener temor de Jehová? Porque este pueblo era un pueblo insensato, un pueblo que despreciaba la sabiduría y las enseñanzas de parte del Señor. Josué, versículos antes, este versículo 14, les decía que sigan los mandamientos, que sigan la ley que Jehová le había entregado a Moisés. Les decía que no cojan ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, que no se aparten de ese libro de la ley, porque ciertamente en él es como que si la vida mismo estuviese ahí en ese libro. Y es por eso que Josué les dice a este pueblo, temed a Jehová. Temed significa respeto, tener respeto, ¿sí? Y una de las recomendaciones que Josué le hace a esta familia, le hace a este pueblo, primero le dice, temed a Jehová. Amén. Otro punto que Josué les hace mención y dice, servid con integridad y verdad. Servid con integridad y verdad. Mira, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén, gloria a Dios. Mire, Josué primero le está diciendo, temed a Jehová. Ahora le está diciendo a su familia, le está diciendo a su pueblo, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como familia, como hombres, como mujeres de Dios. Servid a Jehová. ¿Sí? No por interés, no porque me vaya bien las cosas, no. Servid en todo momento a Jehová. Aún más en los momentos del desierto, aún más en los momentos de prueba cuando llegan a mi vida. Ahí es cuando más tenemos que servir a Jehová. Y eso es lo que les estaba diciendo Josué a este pueblo. Temed a Jehová y también sirve con integridad y con verdad, mi querido hermano. Porque verdaderamente muchas veces, sí, hay hermanos que sirven, pero sin integridad. Hay hermanos que sirven sin la verdad. Amén. Solamente por aparentar, solamente por el qué dirán, solamente para enorgullecerse ellos mismos. Por eso Josué le dice, servid, ¿sí?, a Jehová con integridad y con verdad. Y esa es la mejor forma en la cual nosotros podemos servir al Señor, con integridad y con verdad. Y eso es lo que Josué le estaba diciendo, porque él sirvió al Señor. Él ya estaba en una edad avanzada, pero él sabía lo que era el servicio, mi querido hermano. Él sabía lo que es darle al Señor todo con integridad y con verdad. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros, poder servir al Señor con integridad y con verdad, con temor a Jehová. Y hay una condición más, ¿sí?, que Josué le hace a este pueblo. Gloria a Dios. Y esta es que tenían que reconocer y quitar los ídolos de sus vidas. Mire, acompáñeme al libro de Josué 7:12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no desmayaréis el anatema de en medio de vosotros. Amén. En gloria a Dios. Reconocer y quitar los ídolos de nuestras vidas. Amén. Muchas veces andamos, muchas veces caminamos, ¿sí? Y muchas veces inconscientemente estamos formando ídolos en nuestras vidas.
inconscientemente, no lo sabemos. Y lo que primero que tenemos que hacer es reconocer esos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que me aparta, ¿sí?, de Dios. Es todo lo que ocupa el primer lugar antes que a Dios. Ese es mi ídolo. Y lo que primero que tenemos que hacer es reconocer ese ídolo. Reconocer por lo que estamos fallando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después de eso dice quitar ese ídolo. Quitar lo que me está apartando de Dios. Quitar lo que me está quitando el tiempo que tengo que darle al Señor. Tal vez sea tu celular, tal vez sean tus redes sociales, tal vez sea el dinero. Yo no sé lo que te está quitando el tiempo que tienes que darle y dedicarle al Señor. Pero si tú y tu casa quieren servir al Señor, tienen que quitar y reconocer los ídolos que los están separando del Señor, mi querido hermano. Y eso es lo que Josué les estaba diciendo. Primero, teman a Jehová. Segundo, sirvan a Jehová con integridad y con verdad. Y lo otro, quiten los ídolos que tienen. En el versículo que acabamos de leer en Josué 7:12, habla acerca del pecado de Acán. Amén. Él se había formado un ídolo y este ídolo era el dinero, eran los tesoros, eran las posesiones. Y ahí es cuando este hombre toma esta anatema, ¿sí?, y lleva a la derrota al pueblo de Israel. Y ahí es cuando el Señor le dice, me han fallado, me han desobedecido, no han seguido lo que yo les he dicho. Y lo que tienen que hacer es reconocer primero el anatema y quitarlo y destruirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si queremos servir, si queremos que nuestra familia, si queremos que nuestra casa sirva a Jehová, tenemos que quitar los ídolos que hay en nuestra vida en primer lugar, los ídolos que hay en nuestra familia. Tenemos que comenzar a tener temor de Jehová, todo empezando desde uno mismo y continuando con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Tener ese temor a Jehová, comenzar a servir con integridad y verdad y quitar los ídolos. Es por eso que Josué les hace estas 3 recomendaciones al pueblo de Israel. ¿Y quién más que Josué para él dar ese consejo? Imagínese de quién venía ese consejo. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, ¿no? Y si mal os parece, después que Josué les da estas 3 recomendaciones al pueblo, ¿sí? Temer a Jehová, servirle con integridad y sabiduría y quitar los ídolos. Después de que Él les hace estas recomendaciones, Él como que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué le estaba diciendo, yo te recomiendo esto, pueblo. Yo te recomiendo esto, familia. Pero ya depende de ti si tomas el consejo. Depende de ti si aceptas al Señor. Y es que muchas veces en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, nos encontramos con familiares que no quieren escuchar la palabra de Dios. Nos topamos con familiares que sienten un rechazo a la palabra de Dios. Nos encontramos con familiares que siguen las mismas tradiciones, que siguen las mismas religiones y están siguiendo al Señor a su manera. Ellos se han formado a su Dios. Ellos han formado su religión. ¿Sí? Y ellos están rechazando la palabra de Dios. Así como Josué les recomendó a este pueblo. Y este pueblo tenía que elegir. Amado hermano, la decisión es personal. Nosotros
Sí, tenemos que llevar y compartir la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que pelear con nuestra familia. No tenemos que obligar a nuestra familia a que acepte al Señor. No, lo que nosotros tenemos que hacer, sí, es compartir la palabra de Dios. No contender, no enojarnos, sí, no obligar a nadie de nuestra familia. Tenemos que compartir la palabra de Dios porque es Dios quien va a obrar en esa vida. Necesita un encuentro personal para que cada uno pueda aceptar al Señor, mi querido hermano. Acompáñeme al libro de Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, la decisión es personal. Una vez vuelvo y se lo repito. Nosotros compartimos, no tengamos temor. No tengamos temor del qué dirán. No tengamos temor del señalamiento. No tengamos temor de la burla, del menosprecio. No tengamos temor a eso, porque estamos compartiendo la palabra de Dios, no nuestra palabra. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que va a confrontar a nuestra familia. Amén. Mire, el propio Jesús fue rechazado por sus hermanos. Miren el versículo que leyó mi esposa, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sí? La Biblia nos da luces y nos dice que Jesucristo tuvo hermanos, tuvo una familia aquí en la tierra. Mire, ahora acompáñenme al libro de Juan 7:5. Gloria a Dios. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Gloria a Dios. Imagínense. Si Jesús que tuvo hermanos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Amén. ¿Qué no va a hacer de nosotros? Que el Señor nos rescató de donde estábamos. Amén, mi querido hermano. Así que no tenga temor. No tenga temor de poder ir y predicarle la palabra a su familia, mi querido hermano. No tenga temor. Es la palabra de Dios la que va a surtir efecto. Es la palabra de Dios la que va a transformar esa vida. Es la palabra de Dios la que va a tocar esa vida, mi hermano. Es una decisión personal. Amén, mi querido hermano. Y ahí es cuando Josué después de esto les dice, ¿no? Después de que Josué les da estas recomendaciones y le dice, tomen una decisión. Tomen una decisión. Si van a servir a Jehová, amén. Si van a servir a Jehová, o van a servir a los dioses los cuales sus padres adoraban. Es tan sencillo. Tenían que tomar una decisión. La decisión es personal. La decisión es cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y Josué toma la batuta. Y como ese líder, como ese conquistador, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que ustedes vayan a hacer, familia, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir al Rey de Reyes. Yo y mi casa vamos a servir al Señor de Señores, al único Dios verdadero, mi querido hermano. No sé la decisión que vaya a tomar mi familia. No sé la decisión que ellos vayan a tomar. Pero yo sí sé la decisión que voy a tomar. Y es que yo, en primer lugar, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No importa lo que comenten. No importa lo que digan. No importa lo que hablen. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, mi amado hermano. Y que esa palabra la tomes y la atesores en tu vida. Y puedas decirle al mundo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Oiga, pero es que yo y mi casa es más que una declaración, es más que una palabra. Yo y mi casa significa obediencia. Y Josué lo estaba recalcando porque él fue obediente hasta lo último. Amén. Es más que declarar.
Es más que decir, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Es una palabra que tenemos que vivirla, no solamente decirla, porque Josué, ¿sí?, va en contra de las leyes gramaticales. Lo normal gramaticalmente sería mi casa y yo. Pero él va en contra de eso y él se pone en primer lugar y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué él primero se pone? Porque él como conquistador, porque él como ese líder, porque él como cabeza de familia dice, yo voy a poner el ejemplo, yo voy a actuar, yo voy a ser de testimonio, mi querido hermano, a usted. Padre, a usted, madre que está viendo este culto, que está escuchando este culto, usted tiene que poner el ejemplo a sus hijos. Usted tiene que ser el ejemplo para sus hijos, para su familia, mi querido hermano. Así que usted no puede decir, no, yo vivo mi vida y mis hijos harán la vida que ellos quieren. No, usted tiene que ser ejemplo. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo, oye, no tome si yo tomo? ¿Cómo puedo decirle a mi hija, no mienta si yo soy un mentiroso? Mi querido hermano, Josué nos está dando un ejemplo. Él se pone en primer lugar y dice, yo voy a pelear por mi casa, yo voy a ser de testimonio para mis hijos. Es por eso que las familias están como están, porque como padres, como cabezas, no somos ejemplo a nuestros hijos. Y nuestros hijos se están yendo por cualquier otro lugar. Porque el yo y mi casa serviremos a Jehová se ha transformado en una etiqueta, en algo bonito, en una frase muy hermosa, pero no en hechos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es más que una declaración, son hechos que cada uno de nosotros tiene que vivirlo, mi querido hermano. Para concluir, libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Ayúdenme por favor a leer este capítulo, este versículo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. Esta es una promesa. Sí, tal vez algunos me dirán, no, hermano Byron, pero es que esta es una promesa solamente para el pueblo de Israel. No, mi querido hermano. El primer ministerio que el Señor nos entrega es la familia. Amén. Y Él quiere, sí, en el libro de Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos a las naciones. Sí, pero el Señor quiere que comencemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Muchos quieren ir y hacer discípulos a las naciones y no han ganado a su familia para el Señor. Tenemos que comenzar. Hay una palabra muy bonita que dice, hacer el bien a nuestro prójimo. Pero ese prójimo, la J muchas veces se la puede cambiar por X. Así como Javier se puede escribir con J y Javier se puede escribir con X. El prójimo, si usted cambia esa J por X, significa próximo. Hacer el bien a nuestro próximo. ¿Cuál es su próximo? Su familia, los que están más cerca de usted, mi querido hermano. Amén. Mire, cuando el Señor comenzó a llamar a sus discípulos, ¿sí? Lo llama a Andrés, el pescador. Y él enseguida corre y va y le dice a Simón Pedro, oye, he encontrado a Cristo. Él, ¿a quién va a contarle? ¿A quién es el primero que va a contarle? A Simón Pedro, a su hermano, mi querido hermano. Amén. Jacobo y Juan también eran hermanos. Y también fueron llamados a servir al Señor. Oiga, es que al Señor lo que más Él ama es que la familia sirva a Dios. Es que la familia comience a tener verdadero temor de Dios. Es que la familia comience a desechar todos esos ídolos que tiene en su vida. De eso se trata. Yo en mi casa serviremos a Jehová.
¿Cómo voy yo a poder decir, yo en mi casa serviremos a Jehová si yo vivo una vida que no le agrada a Dios? ¿Cuándo mi familia va a aceptar al Señor? Si estoy llevando una vida que no le agrada a Dios, si no soy de ejemplo, si no soy de testimonio, mi querido hermano. En esta noche, Josué nos dice a cada uno de nosotros que tomemos esa palabra, que tomemos esa promesa, ¿sí? Porque es una promesa para todos, no solamente para el pueblo judío, no, es una promesa para todos. Miren, el libro de Hechos habla acerca de que Pedro llevaba la palabra al primer no judío transformado. Este es Cornelio y su familia. Pedro le llevó al primer no judío, imagínense. Y dice que comenzó a predicar y en ese mismo momento Cornelio y su familia fueron salvos. Cornelio y su familia fueron convertidos al Señor. Más adelante en el libro de Hechos, capítulo 16, habla acerca de Pablo y de Silas que estaban en la cárcel alabando al Señor. Y el carcelero, una vez que hubo un temblor y se abrieron las celdas, dice que el carcelero se quería suicidar porque creía que los presos se habían escapado. Pero ahí Pablo le dice, detente. Y el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor y serás salvo tú y tu familia. Es verdad, esa promesa fue para él, fue específica para él, pero esa promesa es para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. El Señor quiere que comencemos a predicar, que comencemos a ganar almas para el Señor, partiendo de lo más próximo, de lo más cercano, que es nuestra familia. Hoy le doy las gracias a Dios. Mire, yo acepté al Señor a los 30 años. Hoy tengo 45 años. Y muchas veces ese es el error, esa es la impaciencia que nosotros tenemos. Y decimos, yo en mi casa queremos servir al Señor. Y ya pasan meses, pasan un año y nos comenzamos a desesperar y no vemos esa promesa. ¿Sabe cuánto tiempo yo tuve que esperar para que esa promesa se haga realidad? 15 años. A los 30 años acepté al Señor. Y hoy que tengo 45 años le puedo dar gracias a Dios de ver que mis hijos, de ver que mi esposa, de ver que yo estamos sirviendo al Señor con integridad, con verdad, dejando a un lado y quitando y desechando los ídolos que habíamos formado, temiendo al Señor en verdad. No somos la familia perfecta, pero somos una familia que cada vez intentamos agradar más a Dios. Mi querido hermano, y usted también lo puede hacer. Así que hoy lo animamos a que usted pueda ganar su familia para Cristo. Pero recuerde lo que dijo Josué. Temor a Jehová, servir al Señor con integridad y con verdad, y reconocer y desechar los ídolos en sus vidas, y tomar una decisión de ser ese Josué que dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No sé lo que usted vaya a hacer, mi querido hermano, pero si usted está dispuesto a tomar este reto, si usted está dispuesto a ganar a su familia para Cristo, hoy lo invito a que levante sus manos y pueda decirle, Señor,